¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Ya terminando el fin de semana, también terminando el receso invernal o las vacaciones de invierno. Bueno, yo trabajé en forma cotidiana, pero no les voy a mentir que hubo otro clima en la calle, uno estuvo más tranquilo. La primera semana, obviamente, en los domicilios, los chicos descansaban hasta tarde. Bueno, ya después la segunda semana es como que juntaron pilas y ya estaban desde temprano intentando salir, jugar, bueno, lo que todos conocemos. No sé si lo dije, pero bueno, este es otro video de Siciliano en su taller, como para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Quería mandarle el saludo y el abrazo a la distancia a estos fieles amigos, a estos fieles seguidores que gracias a sus comentarios, gracias a sus preguntas, están haciendo que el canal crezca verdaderamente en forma positiva. Bueno, les agradezco los comentarios y también les agradezco los mensajes en forma privada, ya sea por Facebook o por Instagram. Mi Instagram es Siciliano Ilacqua o Siciliano en su taller. Así que bueno, contento. A los nuevos amigos, los nuevos suscriptores que se vienen sumando, les agradezco el haberme elegido. Espero no defraudarlos. Hay una lista linda de videos que yo generalmente hacía para Facebook, donde bueno, se había formado una especie de comunidad, donde participaban clientes, amigos. Después bueno, apareció la aplicación de Kawaii. Hice algunos videos, la verdad que sin pena ni gloria. Entonces, bueno, me le animé al YouTube. La verdad no sabía qué podía esperar. Pero bueno, la verdad que encontré un lindo grupo, unos buenos amigos, unos buenos suscriptores, gente que verdaderamente cuando da una opinión está bien fundada. Y la verdad que bueno, también estaban los otros que uno a veces lee comentarios que dice, bueno, esta persona evidentemente algún problema tuvo de chico o algo, porque no, verdaderamente tanto agravio y tanto odio a una persona que simplemente está intentando transmitir algún conocimiento que puede tener. Es gratuito y la verdad que mucho sentido no le encuentro. Pero bueno, nada, se sigue. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, decían por allá por el año 2010. Eh, Así que bueno, en este canal, en este lugar, amamos las herramientas, amamos la antigua escuela, la escuela técnica. Así que aprovecho y en este videíto, en esta charla, vamos a describir una caja que yo armé como para cuando a uno lo llaman y tiene que salir corriendo a un domicilio, ya sea porque reventó un flexible, no hay luz, para esas ocasiones en las que la caja de electricidad, ya sea la primaria o la secundaria, o la caja de plomería, ya sea la primaria o la secundaria, por ahí no son necesarias. Y verdaderamente tenemos que salir corriendo porque la situación es media incierta. Entonces, bueno, armé esta cajita y se las quiero describir, dado que en los comentarios un amigo más o menos sugirió algo parecido. No sé si estas son las herramientas imprescindibles, pero creo que teniendo esto más o menos se puede llegar a desarrollar cualquier tarea. No, obviamente, una reparación profunda, pero sí salir adelante de muchas circunstancias, ya sea taponando un pilar de agua, por ejemplo, y bueno, a resolverlo con las herramientas que correspondan. Pero en esta cajita creo que se puede encontrar herramientas útiles, herramientas bastante precisas. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué tanta charla? Bueno, en las gavetas generalmente llevo tornillos y tarugos. Algunos por ahí me dirán,
Tano, pero los tarugos los tendrías que llevar si llevas la agujereadora o el taladro. Sí, sí, está bien visto el punto, pero hay veces que el tarugo en sí mismo nos sirve para realizar otras cuestiones. Por ejemplo, clavar una válvula en un vástago peirano. Cuando el collarcito de plástico que trae se rompió o se pasa de largo, con esta parte del tarugo de 6 milímetros podemos llegar a salir de una situación embarazosa. Si bien, como dije, esta caja no es de service, es para simplemente salir del apuro. Entonces, bueno, acá siempre llevo un surtido de tornillos que puede servir ya sea porque una cerradura está floja, para cualquier cosa que se puedan llegar a necesitar. Tapones de uso cotidiano, media, 3/4. Acá tengo unas llavecitas Allen de uso especial, que son para sacar los prisioneros de los vástagos, de los comandos de cuarto de vuelta. En algunas griferías viene con ese tipo de prisionero, y bueno, si uno no lo sabe y si uno no tiene esta llave, no se puede llegar a sacar el vástago, por ejemplo. Acá hay un surtido de gomas, que son válvulas, arandelas para flexibles, retenes, O-ring, arandelas de goma. Los O-ring siempre tengan en cuenta que tienen que ser de las medidas que más o menos uno utiliza. Cuando uno está en el oficio, ya sabe más o menos qué llevar y qué no, y qué se puede llegar a necesitar y qué no. Arandelas para gas, arandelas para flexibles de gas, que si bien, bueno, por ahí no son Dynatécnica, porque el Dynatécnica va con una arandela especial plana, negra. Pero bueno, en muchas casas lo sabemos todos, las cocinas están instaladas con flexibles comunes, y bueno, por ahí se necesita tener esta arandela cónica de goma, y bueno, en el momento hay que tenerla porque se necesita. Y si uno no la tiene, tiene que salir corriendo a buscar una. Y puede que sea un domingo o un horario en que las ferreterías estén cerradas, o simplemente uno no saber dónde conseguirlas. Después, bueno, hay un elenco, yo le llamo elenco, muchos me dicen, ¿por qué decís elenco? Porque es un surtido. En la escuela técnica, a lo que era un surtido, una variedad, se le llamaba elenco, porque cada una tenía una función, cada una trabajaba para algo. O sea, no es que estaban ahí al azar, no es que agarré un puñado de llaves y lo puse. En este manojito de 10 llaves, más o menos aproximadamente, se pueden encontrar llaves para desarmar una estufa, para apretar una virola de gas, para desarmar un ventilador de techo, o no sé, apretar una ménsula de un split, de un aire acondicionado, de un compresor de un aire acondicionado. Hay un surtidito específico que uno sabe que va a utilizar para determinadas circunstancias que, bueno, ameriten esas medidas. Generalmente, en lo que es el oficio del técnico domiciliario, las llaves que se utilizan más son las de boca. Si bien hay que tener combinadas, pero donde más vamos a utilizar son herramientas de boca, dado que, bueno, las estriadas se utilizan en muy pocos lados porque son generalmente lugares cerrados, como caños, por ejemplo las estufas en todas sus cañerías de aluminio tienen o racor o tuercas con virolas que no podemos meter una estriada porque quedaría ahí adentro. Y llevar un juego de llaves abocinadas, como le llaman, sería bastante caro y bastante poco funcional para una caja que uno pretende utilizar para salir del paso, ¿no? Pero bueno, yo esas llaves las tengo, algún día voy a hacer un videíto, dado que las he utilizado mucho en lo que es calefones,
y en lo que es mecánica. En lo que es mecánica se utiliza mucho lo que es frenos. Por eso, están separadas porque, bueno, tengo las de mecánica por un lado y las que utilizo en los domicilios por otro, porque cuando uno utiliza herramientas en mecánica, se engrasan y esa grasa se lleva a los domicilios y, bueno, no habla bien de nosotros que estemos con las herramientas sucias llevando grasa a domicilios. Hay que tratar de trabajar limpio, hay que tratar de trabajar prolijo. Parece una pavada, pero siempre barriendo, siempre ordenando, tratando de no tropezar con el alargue, con la agujereadora, que todo tenga un orden y, bueno, se logran buenos resultados. Llevo generalmente esta pinza, que esta pinza, bueno, es una pinza universal, obviamente, pero es de la marca York, es una marca checoslovaca. Yo la compré en el año 96. Créanme que salió espectacular, sobre todo para lo que era la época, la aislación era bárbara. Por ahí al principio, les hablo de aquella época, estaba un poco dura. O sea, por más que uno la lubrique y demás, la pinza se comportaba durita. Pero ha trabajado en todo conmigo esta pinza. O sea, la verdad que estoy muy contento, muy conforme con ella. Como les dije, la compré en el año 96 en una ferretería en Morón, sobre la avenida Rivadavia. Gente espectacular, pero bueno, que maneja precios que hoy en día la ferretería está todavía. Tiene un nombre que no lo voy a decir porque bueno, pero es cerca de Rivadavia y 25 de Mayo. No sé cómo hacen, pero lo que en un lado vale 15, ahí uno lo puede comprar en 65. Yo en esa época compré esta pincita, la verdad me dio muy buen resultado. Muy buen resultado. Bueno, ¿por qué decís eso de la ferretería? No, lo digo porque por ahí algunos van, conocen, digo como esa o como otras, ¿no? Que tienen una gran exhibición de herramientas y las ven a un precio que verdaderamente, créanme, que en otro lado lo pueden mejorar muchísimo. Es muchísimo más barato y accesible. Entonces, es una manera de prevenir lo que puede llegar a encontrarse uno ahí, nada más. Si quieren comprar la herramienta y pagarlas 3 veces más de lo que valen, no hay ningún problema, vayan. Alicate, no puede faltar el alicate, muchachos, sobre todo los que somos técnicos electromecánicos, no nos puede faltar el alicate. Bueno, creo que es una de mis principales herramientas, pero los que me conocen, los que me siguen, saben que yo únicamente utilizo el alicate para cortar y pelar cable. No tiene otra función. Si quiero utilizar un alicate para cortar otra cosa, ese alicate corta otra cosa. No corta cable, no pela cable. Lo mismo que el alicate que pela y corta cable, no toca otro material. Y créanme que he venido con bastante buen resultado siguiendo con esa premisa. Obviamente, si uno está en el medio del campo y tiene que cortar un alambre y qué sé yo, igual créanme que yo soy de los que lo retuercen hasta que se corta por no usar el alicate, pero bueno, qué sé yo, no sé. Los que me siguen saben cómo arranqué, saben de dónde vengo y por eso cuido tanto las herramientas. Teniendo la posibilidad, el alicate corta y pela cables y se acabó. Si quiero utilizar otro tipo de alicate para cortar otro tipo de materiales, bueno, ese alicate ya no forma parte de lo que es cortar y pelar cables. O sea, espero que se entienda. La herramienta, para que dure, debe utilizarse de esa forma. Cortar y pelar cable. Están los alicates que llaman para cuerdas de piano. Yo lo llamo para cables gruesos. ¿Por qué, Tano? ¿Por qué siempre contra el abanderado?
No, no es que vaya contra el abanderado. Lo que pasa es que un alicate que lo llaman para cortar cuerdas de piano, y yo lo llamo para cortar cables gruesos, existe muchísimas más posibilidades de que yo, técnico electromecánico, corte cables gruesos que cuerdas de piano. Jamás en mi vida corté una cuerda de piano. Entonces esa herramienta, si la tendría que usar para cortar cuerdas de piano, no la hubiese usado nunca. Pero bueno, sé que son nombres, sé que son generalidades. Simplemente hago el comentario para que vean la línea de pensamiento de uno, ¿no? El alicate, infaltable. Bueno, probador de tensión. Este es uno de los tantos que tengo. Este tipo es mi favorito, dado que acá podemos verificar fase a modo de buscapolo, línea, que es muy interesante porque el buscapolo no busca línea, y no es un tester, que si bien no tengo nada en contra del tester, que ahora se lo llama multímetro, está bien, es un multímetro, mide muchísimas cosas, es un multimedida, pero bueno, en mi época le decíamos tester. No, el tester dentro de las cajas de herramientas se golpea, se mueve, y para mí esta es la herramienta ideal, el ProfiCheck, como yo lo conocí y como yo le llamo. Con este podemos probar, como estaba diciendo, fase, línea y 380 volts, o sea, trifásica. Muy buena herramienta, la verdad que cumple muy bien las funciones de detectar y medir tensión. O sea, no me va a medir si tengo 115 volts, pero bueno, el que es ducho en esto se da cuenta que si prende las dos luces y no prenden con tanta intensidad, las dos luces, los dos neones, si no prenden con tanta intensidad es porque estamos un poco más abajo de los 220, si prende bien fuerte es porque estamos en 220, 230, o sea, hay maneras de darse cuenta de cómo funciona el tema, ¿no? Perdón. Philips PH1. No puede faltar, se utiliza mucho en lo que es electricidad, para el ajuste de módulos, ya sea punto, de toma, muy útil, muy útil. Notarán que tengo un surtido de marcas, no me dediqué a armar el juego netamente en Crossman, netamente en Robust, netamente en Bullet. Tengo un surtido, trato de testear y probar y que las herramientas vayan rotando en las cajas acorde a la necesidad. Philips PH2, muy útil en el ajuste de terminales o bornes de térmica, no puede faltar. Para cualquier otra cosa de plomería también. Muchos volantes que van con tornillos se ajustan con tornillos de 532 o de 316, que generalmente se aflojan con este destornillador, con un buen mango, porque bueno, hay que afirmarse bien, porque a veces se pegan un poquito, pero con paciencia se sacan. Bueno, pinza de punta de pico plano. Pinza de punta plana. Qué tanta vuelta. Pinza de pico de pato. Esta es una de la calidad Robust, que ya la describí muchas veces. La única contra que le veo por sobre el abaco es que no tiene segmento de corte. Como ya dije otras veces, es bueno tener el segmento de corte en la mayor cantidad de herramientas posibles. Bueno, yo soy de los que lo utilizan netamente para el cable. Sí, Tano, ya sabemos, deja de repetir eso. Bueno, es para que se fijen los conocimientos. Si uno repite, es para que se fijen los conocimientos. Esta es muy útil para tirar de determinadas cosas. Esta terminación cuadrada sirve para muchísimas cosas. Entre ellas, por ejemplo, cuando uno hace un agujero en un plástico, girándola puede agrandar, no sé. El uso de esta pinza que yo más la utilizo es para prensar terminales, para tuerquitas chiquititas, o sea, no puede faltar para pegarle algún ajustecito a la tuerquita de las válvulas. Créanme que ante la necesidad esta pinza se comporta excelente. Pequeño jueguito de llaves Allen.
si bien las especiales ya las teníamos arriba en la gaveta, este es un jueguito genérico. No genérico en cuanto a calidad, sino genérico a cuanto uso. Por ahí uno va a instalar una cocina y se da cuenta que la tapa donde van los quemadores está fijada con 4 tornillos con cabeza Allen. Bueno, acá tenemos para sacarlos. Tienen muchos usos más. Hay muebles armados con tornillos Allen. Se necesita porque en algún lado siempre hay para sacar algún tornillito Allen. En lo que es domicilio se utiliza bastante. Muchos plafones armados con Allen. Nada. Lo que sí, si van orientados más a lo que es gas, tengan un juego en pulgadas, porque me ha pasado de estar desarmando un calefón de la línea Orbis y que me venga con Allen cabeza 732, obviamente, pulgadas, y este juego era milimétrico. De ese entonces tengo los 2 juegos, no en esta caja, pero bueno. Tenaza, Tano, por fin mostrás una tenaza. ¿Por qué llevas una tenaza, Tano? Porque la utilizo para cortar todos los otros tipos de materiales que no corto con el alicate, así como lo escuchan. Y si el cable es muy grueso, a veces le mando un picotazo con la tenaza. La tenaza no puede faltar, no es que es para el carpintero, para sacar clavos. Es para cortar cualquier tipo de material que no corte el alicate. Al menos así la utilizo yo y al menos así la recomiendo yo. Esta es una genérica, pero hay muy buenas tenazas. Ya vamos a hacer el video de las Gerardi, ya vamos a hacer el video de las 3 puntos, las ideales para armadores, armadores de obra, ¿no? Pero bueno, que no le falte una tenaza para cortar cualquier cosa que se pueda llegar a utilizar y no quieran utilizar el alicate. O sea, no sé, alambre es lo más fácil, clavos es lo más seguro. He cortado cintas de persiana con esto. Cuando está bien de filo, corta en un solo corte. No es mala. Martillito, no puede faltar. Si bien soy de los que cree que los martillos son para los clavos, pero hay veces que un golpecito seco se necesita en determinadas circunstancias. Y bueno, siempre hay que tratar de saber qué golpe necesitamos pegar, de ahí determinar qué peso de martillo vamos a utilizar. Este es uno de 300 gramos, un peso bastante mediano, llamémosle. O sea, obviamente, si ponemos un martillo de 1,5 kg, esto es un martillito, pero mediano para lo que es un uso doméstico, donde podemos usar un martillo de 1 kilo quizás, porque después tenemos que pasar a la masa, y si utilizamos uno de 20 gramos, probablemente no clavemos ni una grampa de cable telefónico. Martillito no puede faltar. No puede faltar tampoco, lo tengo que tener por acá, ya va a salir el muchacho, el cortafierrito. Este es el elenco perfecto. ¿Por qué? Porque hay veces que hay que calar en determinados lugares, ya sea alrededor de una llave de paso de gas, o bueno, pasaba mucho, yo lo conté en otro video, la gente pasaba de los interruptores o módulo toma de palanca de la década del 50 a los bastidores actuales. Bueno, había que calar el azulejo para meterlos, o sea, no era tan sencillo porque el azulejista simplemente dejaba los centímetros exactos para que entre el módulo y chao. Y bueno, los bastidores de ahora, ya lo van a ver en otro videito que tengo dando vueltas, no los metemos ni por casualidad si están con mucho exceso de material en los costados. Para poder trabajar hoy tiene que estar la caja limpia, libre y bueno, tratando de dejar la menor cantidad de cable porque si no, no cierra. Verdaderamente no cierra o se salen los módulos de los encastres. Hay que saberlo trabajar también el tema de electricidad, no es para cualquiera. Bueno, Tano, se te está cayendo todo.
Francesa de 8 pulgadas, ideal para lo domiciliario, flexibles, canillas, todo en media. Ya después subimos. Y todo lo que se necesite, que por ahí tenga que dar apoyo a las llaves, a esas llavecitas que por ahí nos falta. Bueno, tenemos la francesita de 8 pulgadas que nos da una mano. Pinza tipo Ford, 8 pulgadas, 2 posiciones, muy buena para todo lo que sea redondo, créanme que va muy bien, ya sea para ajustar o para aflojar. Muy linda herramienta, muy buena. Pueden elegir entre marcas. Yo de estas, si tengo que elegir una marca, ya saben, la Via Sony. Por sobre la Vaco, la Via Sony. Esta es una Crossmaster. Yo me quedé en la época de Crossman, por eso a veces me cuesta un poco decir Crossmaster. Bueno, pinza de punta, infaltable para tareas eléctricas. Yo elegí tener en esta caja de la marca Robust, muy buena. Tiene su segmento de corte, su segmento dentado. Las puntas son largas, finitas, van increyendo, o sea que se van poniendo más grandes hacia atrás, cosa que es obvia, pero hay pinzas que no reúnen esas condiciones, así que la verdad, yo muy contento con ella. Cumple muy bien las tareas domiciliarias. Cosas que no pueden faltar: silicona, sella roscas, no puede faltar, créanme que no puede faltar. Cinta aisladora, eso sí, cinta aisladora siempre tiene que haber, no puede faltar. Después vamos a hacer una charlita sobre cintas aisladoras, dado que tenemos varias marcas, varias situaciones y amerita hacer un videíto sobre ese tema. No crean que lo estoy obviando, ya lo tengo pensado. Bueno, destornillador plano, 6x100, para usos frecuentes, generalmente van con este, quédense tranquilos, es una de las medidas que van a utilizar, y si es 6x150, mejor todavía. Pero a veces es mejor más corto porque en determinados lugares no entra. Destornillador 4x75 para bastidores, todo lo que tenga que ver con módulos, todo lo que tenga que ver con algún tornillito en plomería, que no son muchos, pero bueno, suele haber regulaciones en válvulas de depósito que se hace con esta. Este destornillador es el ideal para las válvulas de depósito, ya sea de carga, de descarga, se regula y el que va muy bien es este. Destornillador Phillips 2x100, ya teníamos uno. Bueno, este es el segundo, el de apoyo. Muy útil. La punta PH2, créanme que se utiliza en muchos lados. Llave francesa de 10 pulgadas. Muy útil para todo lo que sea flexibles de 3/4. La verdad, muy útil. No puede faltar. Puede brindar apoyo a la de 8 pulgadas en caso que sea necesario. El ejemplo: el ajuste de una entrerrosca para unir dos flexibles. Yo sé que es desprolijo, pero ha sucedido mucho. Y bueno, hay que tener dos francesas. Y si nos vamos a una de 6, muy probablemente no podamos ajustar cosas de media. Si nos ponemos dos de 8, nos perdemos la posibilidad de poder ajustar cosas de 3/4. Así que creo que esta es la combinación perfecta, 8 y 10 para esta caja. Pico del oro, todos esperaban que esté en la Stanley, ¿no? La de doble cremallera, pero no. Puse una con las mismas condiciones, pero no marca Stanley. Muy útil para todo lo que es una pico del oro, ajuste de caños, bueno, tareas generales. Muy útil. Y por último, no puede faltar cinta métrica, por lo menos de 3 a 5 metros, indispensable. Hay que medir
hay que medir, norma de la escuela técnica, medir 7 veces, cortar una. Así que muchachos, la cinta métrica, si bien no le estoy dando mucha trascendencia en el canal a las herramientas de medición, pero ya vamos a hacer un video, una charlita específica sobre esos temas. Y por último, se me salió la tapita, pero cinta teflón, infaltable en la caja de primeros auxilios del hogar, de la vivienda. Cuando uno tiene que salir disparado, créanme que con una cajita así pueden socorrer y darle las primeras atenciones a una persona que esté con dificultades. Después, algún destornillador plano más, alguno más finito, más largo, para tareas que por ahí se necesite utilizar algún destornillador plano un poquito más corto o un poquito más largo. Pero sin pasarse de mucho en la cantidad, porque como dije, esto es para salir a salvar una situación, no para ir a realizar un trabajo. Después se volverá al domicilio en caso que sea necesario, con la caja correspondiente, con el elenco de herramientas necesario para resolver la situación como corresponde. Les mando un saludo, les mando un cariño, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia y nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia, estoy acá. Muchísimas gracias.